Del creador de Emisión Cero, ahora llega Amor y Sostenibilidad, la gran amenaza del cambio climático frente a la gran mentira del petróleo. Amor y Sostenibilidad, el libro que impulsa el cambio positivo desde el abismo de nuestra incongruencia como seres humanos. Amor y Sostenibilidad ya está disponible en Amazon. Precaución, la lectura de este libro puede inducirte a pensar en los demás y provocar un cambio en tu vida sin precedentes. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que durante 2 veces en nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Nos comprometemos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de mujeres y hombres y de las naciones grandes y pequeñas. Nos comprometemos a crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos. A unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. A asegurar mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común. Y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, nuestros respectivos gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco y que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas y por este acto establecen una organización internacional que pasa a denominarse las Naciones Unidas. Emisión Cero, con Ricardo Fraguas. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Hola amiga, hola amigo que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de la sostenibilidad, entendida, siempre lo decimos, principalmente como un acto de generosidad, un acto de amor, porque se trata de pensar en el de al lado, pensar en los demás, aprovechar, pero también preservar los recursos naturales para satisfacer
las necesidades del presente, no solo las de algunos, sino las de todos, porque hay de sobra para dar y tomar para todos, sin poner en entredicho que los que están por venir puedan hacer también lo propio. Soy Ricardo Fraguas y es para mí un privilegio reunirme con todas vosotras, con todos vosotros, para tratar estas cuestiones. Hoy vamos a hablar de esa posibilidad que cada vez está más cerca, y es la conquista de la energía limpia y barata para todos. No es nada nuevo cuando decimos, bueno, pues podemos alcanzar el estado de bienestar y vivir en la abundancia, cubriendo las necesidades básicas, porque en muchos territorios ya lo hemos hecho, pero quedan todavía muchos millones de personas en nuestra familia humana que puedan hacerlo. Bueno, la tecnología nos lo permite, el conocimiento humano nos lo permite. Podemos utilizar los recursos naturales para producir toda la energía que requerimos ahora los seres humanos, pero hay avances para hacerlo todavía de manera más eficiente y limpia, aunque caben algunas dudas. Estas semanas hemos recibido la noticia de una conquista que hacía mucho tiempo que buscábamos, y era liberar muchísima energía a semejanza de cómo lo hacen las estrellas, como lo hace el astro que nos da la vida, ¿no? El Sol. La fusión nuclear, al parecer muchísimo menos peligrosa y más limpia también, pues, que la fisión nuclear que utilizamos para producir energía eléctrica en las que conocemos como centrales nucleares. Nos lo va a explicar muy bien nuestro querido amigo y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, doctor ingeniero naval Jesús Valle. ¿Nos escuchas? Os escucho perfectamente, Ricardo. Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, deseando que estés bien. Gracias por unirte de nuevo a Emisión Cero, hoy para ponernos al día de todas estas cuestiones de avance en el cambio positivo que todos buscamos, y uniendo nuestro pensamiento, nuestro sentimiento en este mensaje de vivir como uno solo, reconocer que somos una sola familia humana con un destino común, y que podemos vivir, como ya lo vamos haciendo, en paz y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida. Live as one. Leave us 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 one. Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual los seres humanos tenemos la oportunidad de elegir nuestro futuro, sí, porque a medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia no nos queda más remedio que reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, pues claro que sí, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre, lo queramos o no, con un destino común. Tenemos la responsabilidad que supone el privilegio de poder continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible. ¿Cómo hacemos esto? Pues fundamentándolo
principalmente en el respeto hacia la naturaleza que nos da la vida. El ejercicio universal de los derechos humanos, que todas y cada una de las personas de nuestra familia humana puedan ejercerlos. La justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la tierra, pues declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas, que como siempre hacemos nuestras y vuestras aquí, en Emisión Cero. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Hola amiga, hola amigo que te unes a Emisión Cero. Al comienzo de nuestro programa nos gusta hacerlo como un ejercicio semanal. Primero, intentar poner los pies en la tierra, ver la realidad en la que vivimos, reconocer los privilegios de los que gozamos aquellos que podemos ejercer los derechos humanos y pensar en todas y cada una de las hermanas y hermanos de nuestra familia que todavía no pueden hacerlo, muy especialmente aquellos que están en este preciso instante todavía, como sucedió por ejemplo en territorios como España no hace ni 50 años, escapar de la pobreza extrema, escapar de la violencia extrema, superar graves enfermedades. Unimos nuestro pensamiento a todos ellos. Querido amigo, doctor ingeniero naval, asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más. Esta semana hemos recibido la noticia de ese paso adelante que buscábamos durante mucho tiempo, es intentar conseguir la forma de producir la energía de la manera más limpia y sostenible posible, prácticamente a coste cero para todos. Es el permitir a todos los seres humanos el poder tener la abundancia y el estado de bienestar que en muchos territorios ya gozamos, para poder también de manera satisfactoria ejercer los derechos humanos. Quizá nos quede un poco compleja la idea de entender que de algo absolutamente microscópico y minúsculo como son los átomos que forman la materia, pues puedan producirse cantidades tremendas de energía como para dar y para tomar y como para sostener todas las necesidades de los seres humanos, y ahora además exentas del peligro que bien y lamentablemente hemos vivido recientemente con las catástrofes de centrales nucleares como la de Chernóbil o como la de Japón. Jesús Valle, amigo, ¿cómo estás? Pues estoy bien, la verdad es que como todas las semanas no me puedo quejar casi nada y bastante bien, pero bueno, siempre uno quiere estar un poco mejor de lo que está y de lo que estuvo la semana pasada, ¿no? Bueno, pues nos alegramos que estés bien, que tus seres queridos también estén bien en la medida de lo posible, y deseosos de poder comentar contigo pues estos avances de la ciencia y del conocimiento humano que pues nos hacen alimentar la esperanza de poder acelerar el paso hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, cuyo el primero, claro, pues es que todos tengamos lo indispensable para poder tener una vida saludable y poder ejercer el resto de los derechos humanos. Ha habido mucho trabajo, muchas personas de bien,
dedicadas a poder buscar nuevas fórmulas. Más allá, fíjate, y ahora ya sabemos utilizar pues la radiación solar para producir de manera local y autónoma energía eléctrica en todos nuestros hogares, que está todavía por implementar, y en nuestros centros de trabajo. Aprovechar el movimiento natural también de las corrientes de aire en forma de viento, de manera limpia y absolutamente renovable también, que estamos aprovechando cada vez mejor. El movimiento natural de las aguas en los ríos, en los arroyos, y ni qué decir tiene pues en los océanos, que nos queda mucho camino por recorrer, aunque tenemos la tecnología por hacerlo. Habíamos desarrollado capacidades, bueno, pues con cierto peligro, ¿no? Como es la producción de tremenda cantidad de energía mediante la fisión, que ahora te pediremos que nos hables de ello, de la fisión nuclear, con todos los riesgos que conlleva por las altísimas temperaturas que se producen en los reactores, pero que proporcionan muchísima energía. Decimos de manera limpia y renovable. Bueno, de manera limpia, renovable, pero no ausente de necesarias medidas de seguridad y, de luego, también tratamiento de los residuos de esa producción de energía mediante la fisión nuclear. Y nos quedaba el poder avanzar en reproducir pues lo que hacen las estrellas o el sol, que nos da la vida, ¿no? Decimos fuente inagotable, desde luego, para nosotros y las generaciones que puedan venir por delante durante miles de años y millones de años, con menos peligro, que es la de la unión, ¿no? La unión de los núcleos de los átomos. Ahora nos lo contarás, con mucho menos peligro. Bueno, pues ha sido en Europa donde el Centro de Control de las Energías Renovables ha certificado que es posible pues realizar esa fusión que parece, como decimos, pues mucho más segura para la naturaleza y para los seres humanos, para producir tremendas cantidades de energía, incluso pues para alcanzar ese coste cero que queremos, Jesús. Pues sí, Ricardo, la fusión nuclear pues lleva ya muchos años con nosotros y lleva muchos años dando pequeños avances, ¿no? Bueno, para explicar un poco en qué consiste esto, ¿no? Cuando hablamos de los reactores nucleares, la reacción que tiene lugar es la reacción de fisión, en la que hacemos lo que se hace es que se coge un átomo de un material radiactivo y se divide. Y en esa división... Nos suena lo del uranio, ¿no? Que se utiliza uranio enriquecido para las centrales nucleares, ¿puede ser? Sí, se utiliza uranio y plutonio. Ajá. Y bueno, hay una serie de elementos radiactivos que tienen esa capacidad, ¿no? de dividirse, ¿no? De hacer la fisión. Yo cuando estudiaba energía nuclear en segundo de carrera, mi profesor, que era José Luis Lorente, que aparte de ser un gran profesor, Llorente era un tío muy simpático, ¿no? Y siempre nos hablaba del neutronazo, ¿no? Uh-huh. Decía, esto le pega un neutronazo, uh-huh, ¿no? Y entonces todo se divide. Y en esa fisión, se genera una gran cantidad de calor, y ese calor se utiliza para calentar agua, que se lleva en forma de vapor a las turbinas, que son las que se pone en movimiento por ese vapor y genera la electricidad. Claro, tanto las centrales nucleares, Jesús, como los sistemas de propulsión que utilizáis en buques y en submarinos, por cuestiones de seguridad también, el poder, porque fíjate, un submarino nuclear, ¿no? Que permite el poder estar navegando bajo el agua durante mucho tiempo gracias a ese tipo de propulsión. Esa reacción
fisión nuclear no produce electricidad directamente, sino lo que hace es producir mucho calor que a su vez convertimos en vapor de agua para al final volver a una tecnología que ya conocemos como es la de las turbinas que generan, o los motores que generan electricidad. ¿Es así? Sí, sí, al final son turbinas de vapor. O sea, cambiamos el carbón, ¿no? Por entendernos, el carbón que echábamos en las propias máquinas de vapor, antiguas máquinas de vapor de los trenes, de los ferrocarriles, es el generar lo que genera ese gran calor, pero al final luego para utilizar el vapor para producir electricidad, en este caso con una reacción nuclear. ¿Eso es eficiente, Jesús? Pues hombre, la eficiencia es bastante buena. Ajá. Y además la energía en nuclear, términos energéticos, quiero decir, eficiente en en términos términos energéticos, sí. porque claro, tú con unos pocos isótopos eres capaz de conseguir mucha energía. Ajá. en una reacción controlada que la controlas pues con barras de grafito. Tú subes y bajas barras de grafito que lo que hacen es que absorben esos neutrones, ¿no? Uh-huh. Ese neutronazo del que nos hablaba mi profesor, pues tú sí evitas que se produzca el neutronazo, consigues que no se produzca la fisión nuclear y por tanto disminuya la temperatura. Por eso, bueno, pues con las barras de control eres capaz de mantener a raya esa situación. Uh-huh. Si nada falla y todo está bajo control, y por eso lo verdaderamente importante en una central nuclear siempre es el control de calidad. Más que la turbina y tal, lo que tienes que controlar es muchísimo que todos los sensores funcionen, que todo esté repetido, que haya duplicidades para todo, porque no te puedes permitir que un fallo tonto nos lleve a lo que nos llevó Chernóbil, ¿no? Entonces, porque bueno, Fukushima fue el fruto de una actividad sísmica y bueno, pues un poco más incontrolable, ¿no? Pero tú no puedes jugar con esa energía. ¿Cuáles son las ventajas y los problemas de la energía nuclear? Hombre, pues la gran ventaja es que tienes una energía muy sostenible y puedes generar grandes cantidades de energía a base de calentar mucho ese agua que produce el vapor. Hasta ahora hemos hablado, siempre que hablamos de energía nuclear, de la fisión, que era lo que teníamos desarrollado. Mira, yo acabo de cumplir 59 años. Llevamos décadas con estos desarrollos, que yo sepa en España. Recuerdo de niño, tuve el privilegio de visitar el propio reactor nuclear antes de su apertura, lógicamente, en la central nuclear de Almaraz. De niño, te estoy hablando, pues a lo mejor tenía 10 años. Tengo 58, pues llevamos 50 años, 40 y tantos años de desarrollo y de implementación de estas tecnologías. Afortunadamente, pues en España y en Europa, salvo el caso de Chernóbil, el más cercano, no ha habido ningún problema. Entonces ya nos enseñaban, y yo lo recuerdo porque verdaderamente me impactó la principal dedicación de todos los ingenieros de desarrollo de estas centrales, a sabiendas de lo que estaban utilizando, eran las medidas de seguridad, con un control, con otro control, con otro control sobre otro control, más otro control, más otro control, más de los fallos humanos, otros 5 controles más, para que nunca hubiera ningún tipo de peligro en un accidente, pues que claro, pues la posible fisura y que se escapara la radiación, o que se escape la radiación, pues ya sabemos lo que conlleva. Lo hemos visto lamentablemente en Chernóbil, que ahí lo que pasa es que se bajó la guardia, ¿no? Porque también existían esas medidas de seguridad, Jesús. Te he perdido, Jesús. ¿Te hemos perdido? No sé si sigues con nosotros o podemos recuperar la comunicación. Vamos a intentar recuperar la comunicación con Jesús Valle.
Jesús, ¿nos escuchas? Creo que te tengo aquí, sí, yo te he escuchado todo el Vale, tiempo. estupendo. Pues eso te estaba comentando, que el caso de Chernóbil existían también y por eso no había sucedido nunca nada. Todas las medidas de seguridad dentro de los desarrollos, en este caso, pues de Rusia o de la Unión Soviética todavía, cuando se implementaron en Chernóbil, pero es que se habían quedado sin recursos para cubrir esas medidas de seguridad que sí seguimos cubriendo en Occidente, Jesús. Sí, el problema de esto es que el riesgo cero es algo que no existe. O sea, tú minimizas mucho el riesgo, pero nunca llegas a garantizar un riesgo cero. Pese a lo cual yo paro muy a menudo en el cargador de Tesla de Almaraz y no tengo ningún sofoco por estar allí porque confío en nuestros técnicos, ¿no? Pero el problema es que si algo ocurre, puedes acabar teniendo un desastre nuclear. Uh-huh. Y aparte, hay un tema que todavía no sabemos qué hacer con él, y es qué hacer con los residuos radiactivos, ¿no? Durante mucho tiempo, residuos. yo recuerdo todavía como te digo, de niño, cuando nos lo explicaban allí en la central nuclear de Almaraz, que entiendo que sigue todavía activa, al final esos residuos se procesaban, se sellaban con plomo y con cemento, pero al final los destinos eran depósitos, no había nada más que depósitos, no Sí. se reaprovechaba esa posible energía también que yace o subyace en la radiación remanente, sino que simplemente se enviaban entonces a fosas abisales. No sé si se sigue siendo ahora Sí. igual, Jesús. Ahora pues se hacen minas, ¿no? En Mm. las que se guardan estos contenedores que, como bien dices, pues llevan plomo y llevan hormigón, que son dos materiales que paran muy bien la radiactividad, ¿no? Pero también tenemos que ser conscientes de que cada vez que vamos a un hospital y nos hacemos una radiografía o nos hacemos un TAC o nos hacemos alguna de estas técnicas de imagen para ver qué nos pasa en el interior, todas están basadas en, bueno, excepto las ecografías, ¿no? Están basadas en materiales radiactivos y eso también produce unos desechos radiactivos que tampoco sabemos qué hacer con ellos. La única diferencia es que en un caso estamos produciendo pequeñas cantidades en muchos sitios y en el otro estamos produciendo una gran cantidad en un sitio localizado, ¿no? Pero no son las centrales nucleares el único sitio donde producimos basura radiactiva, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que ya en 1939 se sabía que se puede obtener grandes cantidades de energía por la fisión y también por la fusión. Por la fusión de átomos, fundamentalmente de hidrógeno, que lo que haces es que los juntas para producir otros tipos de elementos, ¿no? Normalmente estamos hablando de una producción de isótopos como el deuterio o el tritio, ¿no? Esa unión de partículas de moléculas de hidrógeno también es muy exotérmica, también produce unas grandes cantidades de energía, unas grandes cantidades de calor y se puede ser aprovechada para convertir esa energía fácilmente en electricidad. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que la fisión fue fácilmente conseguida y sin embargo la fusión nuclear no se consigue. Claro, la gente puede pensar, bueno, entonces ¿qué ocurre? ¿Que obtenemos energía cuando deshacemos y también obtenemos energía cuando juntamos? Bueno, eso depende de la masa de los elementos que estemos utilizando. Creo recordar, y te hablo un poco de cabeza, que cuando nos hablaban aquello, la masa crítica es la del hierro, ¿no? Por debajo de esa masa recibes energía cuando haces la fusión y por encima la recibes cuando si eres capaz de hacer la fisión, que es posible solamente en este tipo de materiales radiactivos al día de hoy. Fisión con I,
separación, fusión, unión. Tanto la fisión como la fusión nuclear son reacciones nucleares que liberan la energía almacenada en el núcleo de un átomo. Hay importantes diferencias, como nos estás explicando, entre ambas. La fisión nuclear, con I, fisión, separación, es la separación de un núcleo pesado en núcleos más pequeños, mientras que la fusión nuclear es la combinación de núcleos ligeros para crear uno más grande y pesado. Parece que la fusión lo que sí es más segura, ¿no? En caso de una alteración en los sistemas de control, ella misma se extingue por sí sola, ¿no? Y no hay esa emanación de radiación dañina para la naturaleza y muy especialmente para la salud de los seres humanos, Jesús. La fusión no es radiactiva. Ajá. Ahí no tenemos ningún problema. Pero, sin embargo, durante mucho tiempo ha sido muy complicado porque requiere, ¿no?, tremendas cantidades de energía. Claro. Y bueno, no hay más que mirar al Sol, ¿no? Porque es la energía producida por el Sol, tiene este origen, ¿no? Fusión, unión de núcleos a tremendas temperaturas. ¿Cómo vamos a producir una? Claro, se nos hacía absolutamente imposible, ¿no? Llegar a cientos de miles de grados de temperatura. Dices, pues no hay donde se conserva eso, destroza todo. Por otra parte, nos da un poco de miedo también, ¿no? Decir, pues ahora mismo se ha hecho una prueba en diminutivo, ¿no? Prácticamente con 2 núcleos vamos a hacer una fusión y resulta que no lo entendemos y necesitamos que nos lo ilustre Jesús, sobre todo por lo de aquello de las leyes de la termodinámica, ¿no? Seguro que esa energía está ahí, pero que quepa tanta energía en algo tan pequeño como para durante 5 segundos poder dar luz a 35.000 viviendas. Según ese ha sido lo que nos transmite el Joint European Tours, el JET, con sede en el Reino Unido, que ha alcanzado esos 59 megajulios, que también nos explicarás lo que significa, pero que es muchísima energía, sí, durante 5 segundos, como para dar luz a 35 viviendas durante unas cuantas horas, y eso en algo microscópico, pues da un poco de miedo, ¿no? Es como jugar un poco también con la energía divina, Jesús. Claro, el problema es que tú para poder activar esa reacción de fusión, tienes que conseguir que los átomos se junten mucho los unos con los otros, ¿no? Y tú sabes eso de que de las cargas, ¿no? Y no es fácil hacerlo. Necesitas un consumo de energía terrible. Ahora bien, una vez que tú consigues hacer la fusión, el calor desprendido supera la energía que tú estás aportando. Pero claro, yo recuerdo una prueba similar que se produjo en Italia hace pues como unos 10 años o así, que también duró muy pocos segundos. En el 97, lo tengo aquí el dato, en el 97, y fue en el 97. Pero con la misma intención, debido pues al ajuste fino que se ha llegado ahora, se produjo la mitad de energía. Sí, y básicamente yo recuerdo haber leído de aquella, ¿no?, en los periódicos, que básicamente tuvieron que esperar a un día en el que no hubiese consumo eléctrico porque las cantidades de todo lo que había que inyectar, que ¿no? Claro. Era enorme, ¿no? Y no iban a dejar al resto de la población sin electricidad. Tienes el problema de iniciarlo. Además, una vez que lo inicias, dura muy poco. Quiero decir, en muy poco tiempo se producen esas temperaturas y no es fácil trabajar. Volvemos a lo mismo, también la utilizamos también para lo mismo, para elevar temperatura y luego producir electricidad por vapor de agua, o ya se puede aprovechar de otra manera. No, exactamente igual. Es temperatura lo que obtenemos, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa temperatura luego hay que gestionarla para producir con ella una energía que nosotros podamos controlar. Ahora bien, estamos hablando de temperaturas altísimas, ¿no? Y no es fácil controlar un reactor de este tipo, porque recuerdo que había un reactor en Japón
y no sé que fue el que alcanzó la temperatura más alta, allá por el 96, y te estoy hablando un poco de cabeza, pero creo que era del orden de 500 millones de grados, ¿no? O sea, estamos hablando de temperaturas que no es subir un poco la temperatura, ¿no? Es ir a temperaturas enormes. Claro, ¿cuál es la ventaja? Que si tú le das 30 y recibes 50, puedes quedarte con 20 y utilizar los otros 30 para seguir manteniendo esa fusión nuclear. Y las pruebas que se han hecho en laboratorio, en principio, funcionan. El problema es tener una estructura que permita que esa fusión sea permanente, podamos hacerla no solamente durante un segundo, durante 2 segundos o 5, ¿no? Entonces, para eso los países, mira, de vez en cuando nos ponemos de acuerdo y se ha hecho una asociación internacional. Es una maravilla, porque ves juntos a China, a la Unión Europea, a India, a Japón, a Corea del Sur y a Rusia con los Estados Unidos, Jesús. El ITER nos dices, ¿no? Claro. El ITER es el organismo internacional dedicado al desarrollo de la fusión nuclear. Sí, está también Australia, Canadá, Kazajistán, Tailandia y Suiza. Lo estoy leyendo. Vamos, Naciones Unidas. Pero, bueno, no todos, pero digamos que los países industrializados y los países que requieren cantidades ingentes de energía, pues están aquí, ¿no? Y el objetivo es poder abrir un centro de fusión nuclear, pues de todos, y está planeado que empiece a funcionar para el 2025. Y este centro pues va a estar situado en Francia, un poco al norte de Marsella. Bueno, el país europeo que más ha apostado por la energía nuclear en su vertiente de fisión, ¿no? Para la producción de energía eléctrica en su territorio y autonomía energética en este caso, ¿no, Jesús? Sí, y no solo para la producción de electricidad, digamos, para el consumo en los hogares y en las industrias, que nosotros en España consumimos mucha de la energía que nos da Francia, ¿no? Producida en muchas ocasiones con tecnología nuclear. Ellos también tienen tecnología nuclear marítima y tienen pues sus barcos nucleares y sus submarinos nucleares en la base de Toulon, que también está muy cerca de Marsella. Entonces, digamos que esa zona donde ITER está montando pues el gran reactor de fusión, pues es una zona donde los franceses llevan años trabajando con energía nuclear. No es tan casual que se ponga ahí. Es una zona donde tienes agua, que es algo importante, no tienes muchos problemas sísmicos, tienes unas tierras que te permiten grandes temperaturas, y bueno, pues es un sitio idóneo para hacer esta primera prueba que, si sale bien, pues nos abrirá el conocimiento y la posibilidad de poder tener una energía en cantidades extraordinarias y sin mayores riesgos que controlar esas temperaturas, con la ventaja que decías, que es que en el momento en el que tú le dejas de aplicar nueva energía, como esa fusión dura muy poquito, él enseguida se extingue, ¿no? No es como el caso de la fisión nuclear, que si se te descontrola, pues cada vez se producen más se desencadenan más reacciones, ¿no? Y cada vez se realimenta más la actividad, ¿no? En este caso se para, pero sí que puede ser una buena solución para el problema energético a nivel mundial. Y además copiando en pequeñito lo que es generar un sol pequeñito, ¿no? Que es lo que se pretende aquí.
Como vamos bien de tiempo hoy, en este día que estamos dedicando a tratar en detalle y a entender pues estas posibilidades de producir energía mediante la fusión y no fisión, sino fusión ahora nuclear, la unión de los núcleos en los átomos para producir tremendas cantidades de energía como las que produce el Sol que nos da la vida, el astro rey. Pues te voy a plantear lo siguiente. A ver qué nos cuentas. No sé, digo yo que parecería razonable que si tenemos la tecnología y los desarrollos para utilizar energía absolutamente segura por todos los conceptos, limpia y renovable de manera descentralizada, que no necesitamos reproducir modelos en los que nos hemos fundamentado en los últimos 100 años, que son grandes o núcleos generadores de energía para luego transportarla y perder energía cuando la transportamos, para repartirla, sino que ya sabemos y podemos hacerlo de manera barata, si no a coste cero, en todos los lugares, de manera descentralizada, en todas las superficies, en los hogares, en las oficinas, en todos los establecimientos, producir más que de sobra con la tecnología que tenemos y con las superficies que tienen nuestros tejados y nuestras viviendas y nuestros lugares de trabajo, como digo, centros de trabajo, producir de sobra la energía que necesitamos para alimentarnos. A lo mejor ni siquiera sería necesario recurrir a la energía nuclear, y en este caso de fusión, aun siendo más segura, o si acaso pues delimitarla para algunos procesos o núcleos industriales donde no fuéramos capaces, que está por demostrar, de generar esa necesaria energía para esos procesos industriales. Fíjate que ya hay muchas fábricas, centros de trabajo, como acaba de demostrar el propio gran consorcio industrial de BMW en Alemania, produciendo toda la energía que requiere para la fabricación de coches en su nueva fábrica, o el propio Tesla también, ¿no?, en sus centrales con generación renovable de energía, fotovoltaica por una parte y eólica por otra, para sus procesos. Bueno, decir, vamos a delimitarlo, pero para eso, o para los viajes interestelares, que debemos de seguir avanzando con ello, porque sabemos que en un momento dado pues no habrá más remedio que abandonar la Tierra. Esperemos que sea lo más tarde posible, pero será así porque acabará extinguiéndose el propio Sol. Pues anda que no queda todavía para ello. Bueno, bien, para los viajes interestelares y para esos centros, no sé, ¿tiene razón de ser esto que te cuento, Jesús? Vamos a ver, esto es siempre el gran dilema, ¿no?, de la investigación de base. ¿Es bueno que la humanidad controle los mecanismos de fusión? Pues hombre, los que nos dedicamos a la ciencia estamos disfrutándolo mucho, ¿no? Sí. Y entonces creemos además que se consiguen muchos avances más allá solo de la producción de estas grandes cantidades de energía. Aprendemos mucho sobre cómo hacer cosas que antes no hacíamos, y al fin y al cabo supone una evolución del conocimiento de la humanidad. Aunque las cifras de estos centros, porque al fin y al cabo ITER al día de hoy no pretende ser un centro real de generación de energía, experimental, ¿no? Un centro experimental que, si funciona bien, puede llegar a ser un centro de producción de energía. Pero en principio es un centro de experimentación y de conocimiento. Pues las cifras que estamos barajando, pues al final no llegan a ser ni siquiera el precio del consumo o lo que damos a las empresas energéticas en un día, ¿no? Entonces estamos hablando de grandes cantidades de dinero centralizadas en un único centro y un único objetivo, y puede marear un poco, pero en cifras globales tampoco es tanto. Y nunca se sabe cuándo puedes necesitar esas grandes cantidades de energía. Tú ahora mismo ponías uno de los ejemplos, ¿no? Si queremos plantear grandes
grandes viajes interestelares. Bueno, pues las fuentes de energía que tenemos ahora parece que se nos quedan cortas. Bueno, pues a lo mejor un conocimiento de la fusión bastante profundo nos abre por ahí unos caminos. Siempre pasa lo mismo en la tecnología. El primer paso es el difícil. Luego, cuando has dado ese paso, la tecnología se convierte en habitual. Lo vimos en los ordenadores. Cómo era el primer ordenador y cómo son los procesadores de hoy en día. Lo vimos en los reactores nucleares. Cómo eran los primeros y cómo son los de ahora, que comparados con aquellos son pequeñas vasijas. Lo estamos viendo en prácticamente todos los avances científicos. Entonces, yo no veo la fusión ahora mismo como una solución para la energía en el mundo, aunque pueda serlo, sino como uno de los la punta de lanza de la investigación a nivel nuclear. Estamos tratando con el doctor ingeniero naval Jesús Valle y asesor del programa Emisión Cero en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, las posibles bondades de estos avances que estamos comprobando en la posibilidad de extraer energía mediante la fusión, la unión de núcleos de átomos, que parece que es, pues que se confirma que es una manera es complicada, pero mucho más segura incluso que la propia fisión nuclear. Los últimos avances en esta posibilidad, pues están trayendo ya titulares a los medios de comunicación mundiales de este cariz. Jesús, se acerca el fin de las oligarquías del gas y del petróleo. Bueno, ya era hora por una parte, no había sido necesario por otra si lo hubiéramos decidido de otra manera durante los últimos 100 años, pero sin necesidad de llegar a la utilización más avanzada de la energía nuclear. También podríamos independizarnos de esa dependencia del gas, del petróleo, del carbón, que por otra parte hemos decidido que tiene que ser sí o sí, porque si no acabamos con la vida en el planeta. Y es que lo estamos haciendo, pero podemos generar prácticamente toda la energía que necesitamos los seres humanos, pues de fuentes limpias y renovables. Si encima llega ya la fusión, pues hay empresas, fijaros, amigas y amigos, que ya están dedicando recursos a avanzar en la generación de energía mediante fusión en conglomerados privados. El equipo de ingeniero en los Estados Unidos anuncia que está decidido a producir energía eléctrica e inyectarla a la red eléctrica para independizarse totalmente, plenamente de la dependencia del gas, del carbón e incluso de otras fuentes de energía, como pueden ser las limpias y renovables, porque dice que es una solución menos cara, más compacta, más escalable y con el camino más corto para facilitarnos lo que llaman ya la fusión nuclear comercial, una apuesta arriesgada que, esto hay que verlo, ¿no?, cuando se hacen estos anuncios, pero aseguran que funcionará sin simulaciones y de verdad. Ya entramos en la parte del chiste, ¿no? De eso quiero verlo con el ojo artificial que le han puesto a tu padre, le dice un interlocutor a otro. Pues habrá que verlo, ¿no? Pero bueno, el problema ya te digo de la fusión es que nuestros amigos de ITER lo que pretenden nada menos es coger 300 megavatios, que es una cantidad importante de energía, aplicarlo para hacer la fusión y obtener a partir de esos 300 megavatios 500. Es decir, tú tienes que invertir 3 para recuperar como mucho 2, porque los otros 3 los tienes que volver a utilizar para generar la energía. El problema de estos reactores de fusión
es que conseguir que se produzca la fusión no está al alcance de cualquiera, no es algo que al día de hoy pueda hacer uno en su casa, ¿no? Y la empresa privada que quiera hacerlo, pues tiene que tener acceso a 300 megavatios, ¿no? Porque si no tiene acceso a 300 megavatios puntuales, pues no consigue hacer esa fusión, ¿no? Salvo que a lo largo de los años pues veamos que hay otras soluciones mucho más eficientes y vayamos avanzando tecnológicamente. Yo lo que sí estoy convencido es que la gestión de energía es lo que nos va a hacer libres, porque nos va a hacer mucho menos dependiente de aquellos países que tienen recursos, ¿no? Si tú consigues que todo el mundo esté donde esté y sea rico, sea pobre, pueda generar energía suficiente para sus necesidades, para bombear agua y para tener calefacción y para tener refrigeración y poder vivir con un nivel de vida, pues eso le da libertad al ser humano. Bueno, pues hemos intentado clarificar. Muchísimas gracias, Jesús Valle, por habernos ayudado a entender mejor estos avances que lo que queremos realmente es que nos permitan ser cada vez más libres y conseguir ese logro de vivir en paz y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida, ejerciendo los derechos humanos, nada más y nada menos, pero que nos hemos concentrado en intentar que así sea y dando verdadero sentido a nuestras vidas. Antes de despedirnos, Jesús, pues nuestro mensaje de paz, nuestro deseo de paz y armonía, y muy especialmente para nuestras hermanas y hermanos de Ucrania, de Rusia y del resto del mundo, porque estamos todos involucrados. Venga, vamos a seguir hablando, vamos a llegar a entendimientos, vamos a darnos abrazos también, si es posible, entre los grandes mandatarios, entender nuestras necesidades, requerimientos, intentar acercarnos y aproximarnos al lenguaje que habla cada uno y al significado de las palabras, para que nunca más, por favor, por el amor de Dios, veamos la guerra en ningún territorio, y ahora en el territorio europeo. Jesús. Pues que predomine la cordura y se llegue a acuerdos pronto, porque la otra solución no beneficia a ninguno. Gracias por haber estado con nosotros. Nos despedimos con las pipas de la paz. Recomendación, pues lo tenemos ahora mismo en las plataformas, creo que en Netflix también, la película Múnich, donde personas de bien intentaban que no se reprodujera la terrible atrocidad de la guerra que vivió Europa durante la Primera Guerra Mundial, y lamentablemente no fueron capaces. Hicieron todo lo posible. El primer ministro del Reino Unido, entonces Neville Chamberlain, y tantas personas de bien de un lado del otro, en la propia Alemania, por supuesto que bien, magníficas personas, intentando pues que la barbarie de esas bestias salvajes que vivían y sentían el nazismo, pues se hicieran con el poder, y lo que ya conocemos que sucedió. Revisarla merece la pena, especialmente ahora, para darle todo el valor que tiene la diplomacia y la buena voluntad de las personas que deciden por muchos. Jesús, un abrazo muy fuerte, te queremos. Un abrazo muy fuerte, Ricardo. Gracias, amigos, que llevéis una vida saludable y sostenible. Emisión Cero, con Ricardo Fraguas.